El último vídeo de Tony Northrup, si no lo conoces, es un clásico youtuber que sigo desde hace un montón de años de fotografía, que junto con su esposa tienen montado un negociazo desde hace más de una década al menos y hacen formación, análisis de cámaras y opinión, claro que sí también, sobre el estado de la fotografía, el mundo del vídeo, y me llamó la atención, es el último vídeo que he visto de los últimos 5 o 6 que han publicado, y hablaba de una cámara que se acopla al teléfono, que después además YouTube me ha recomendado también en la voz de otros youtubers, y que graba las fotos directamente en la memoria del móvil y usa Nano Banana, el módulo de creación y edición de imágenes de Google Gemini, la inteligencia artificial generativa de Google. Si no estás puesto, el chat GPT de Google podríamos llamarlo también. En un momento del vídeo, Tony Northrup dice que él ya hacía ediciones de programas de revelado digital parecidas a las que puede hacer Nano Banana, y una buena parte de los comentarios se le echaron encima. As a guy who's written a bunch of books on Lightroom and Photoshop post-processing, these are almost all things that I've done in the past that would take me many hours to do. Él decía que él ya había, como una persona que ha escrito un montón de libros y que vende formaciones sobre Lightroom, Photoshop, los programas de edición de Adobe, que él ya ha hecho ese tipo de ediciones en algunas ocasiones. Y aquello fue la llama que prendió la mecha. En las decenas y decenas de comentarios hay muchos que lo ponen verde. Se le echaron encima diciéndole que eso no es lo que él decía anteriormente, que lo hace porque está pagado por la compañía a la que está patrocinando aparentemente. Bueno, hace semanas que os quería hablar de mi relación actual con la IA y cómo es tan polémica, pues me ha parecido una buena mecha para encender esta llama de la IA en mi caso, que además viene reforzada porque esta semana Apple acaba de anunciar el acuerdo con Google, de hecho lo han hecho las dos compañías para los próximos años, para vitaminar su nuevo Siri, aparentemente, esperemos, más inteligente. Así que arrancamos. Auto sequence start in 5, 4, 3, 2, 1. Bienvenidos a Fantástica Tecnológica con Rubén Rodrigo. El podcast en el que amamos la tecnología, pero nos preocupa tu bolsillo. Bienvenidos a este episodio número 70, estamos ya en el episodio número 70, nos vamos haciendo mayores. El título del episodio tiene que ver con la polémica, ¿no? Con el habitual gallinero, como decía, esa polarización en el que se ha convertido nuestra sociedad en general ante casi cualquier tema, por muy chorra que sea. Pero en concreto, además, este tema que toca los dineritos, que toca lo pecuniario, que toca el dinero, que toca las profesiones, que tiene un montón de aristas muy controvertidas, la inteligencia artificial, pues seguramente es una de las estrellas de la polarización tecnológica actual, y cada vez veo más en estos foros en los que hay participación, comentarios, como tiene mucha gente a favor, pero también muchísimos detractores. Así que hoy vamos a tratar este tema y voy a relacionarlo un poco con cómo me llevo yo con él, qué uso estoy haciendo en los últimos tiempos, qué uso he hecho en los últimos años, pero especialmente creo que en el último año es cuando me he puesto un poquito más en serio con la IA. He buscado y rebuscado también alguna formación, aunque ya te anuncio que has de tener mucho cuidado porque hay demasiado experto en internet, demasiado curso, demasiada promesa, demasiado mensaje también en redes sociales. Si pones esto vas a tener un empleo espectacular, si aprendes a hacer estas cosas. Bueno, la IA es verdad que va a cambiar el panorama de muchas profesiones, que va a ser seguramente de esta década de los 20 uno de los grandes hitos tecnológicos, una de las grandes revoluciones. Seguramente, por no decir que quizá pueda ser la mayor de esta década de los años 20, pero más allá de eso es de mirar con lupa la cantidad de gurús que salen de debajo de las piedras hablando de inteligencia artificial.
Y en el arranque de este episodio voy a hablarte de mi trayectoria con la IA y me tengo que dirigir inicialmente al sector educativo. Así que a todos aquellos profes, no solo a los profes, porque creo que también se podrá aplicar a otro tipo de profesiones, como alguna vez hemos hecho, pero aquellos que seáis profesores, en mi caso en secundaria, quizá pueda daros un poquito de luz, sin ser yo tampoco el profesor que más utiliza la IA o el que más sabe, desde luego. No tiene sentido hoy en día ya pensar que los niños a partir de cuarto, quinto, sexto de primaria y mucho menos en secundaria, bachillerato, en las secciones en las que yo estoy, por supuesto en la universidad, si eres profesor universitario, desde luego, evidentemente, quítate la venda, ¿no? Si es que estabas todavía no te habías caído de ese lugar ideal, de ese púlpito de profesor. Recuerdo que hace 3 años, ante el advenimiento de aquel ChatGPT 3.5 inicial, que nos sorprendió a todos, que maravilló a alumnos y profesores por igual inicialmente, los debates en los claustros giraban en torno a cómo evitar el uso de la inteligencia artificial, borrarla completamente de las aulas, que desapareciese, que los alumnos no hiciesen trampa. Y hoy ya sabemos que eso es completamente imposible, como decíamos. Así que aquellos claustros que en aquel momento no querían verlo, pues hoy en día han cambiado de oculista y creo que hemos de darnos cuenta de que eso está ahí. Como profesor de secundaria y bachillerato sé que mis alumnos lo van a utilizar, que es una herramienta además potentísima, que yo también lo haría como alumno, que la van a integrar en su día a día y que puede que la usen bien o mal, como tantas cosas. Y mi tarea es incorporarla, es guiar sobre cómo utilizarla, preparar un tema de selectividad con la IA, tratar de proporcionar sentido común también es una de mis tareas, ¿no? Por ejemplo, pues para que sí les sirva para preparar ese tema de selectividad o ese tipo de ejercicio, pero desde luego no los va a sustituir porque no se va a sentar el día de su examen a su lado. Este año la he nombrado muchas veces, por ejemplo en clase, y he propuesto actividades que requieren usar la IA como hacer cuadros comparativos sobre autores que estamos viendo y que son nuevos además y por tanto se encuentra todavía poca bibliografía, no de cada autor, pero sí relacionándolos específica sobre el tipo de examen que nos vamos a encontrar este año. Obras que podemos, por ejemplo, imaginaos un conjunto de cuentos que la IA puede ayudarme con toda la teoría y la información que yo les he dado a hacerles un cuadrito también, una especie de tabla comparativa, resumen para ese repaso antes del examen de selectividad dentro de unos meses, cuando de un golpe de vista prácticamente tengan toda esa información, no todo, pero sí lo fundamental para poder ir repasando y comprobando. Una de las claves para mí está en tratar de no enviar para casa demasiada tarea, al menos nada que quieras ver que tus alumnos son capaces de hacer sin ayuda de la inteligencia artificial. Trato, por tanto, de reservar siempre que puedo tiempo en clase en el que la IA no está y yo sí estoy viendo lo que hacen mis alumnos. Y la IA no sustituye el cerebro de mis alumnos, sino que si la han utilizado previamente, ese conocimiento lo han de tener, lo han de haber incorporado, al menos pues las pautas básicas para poder desarrollar eso en clase y sus destrezas, ¿no? Y sus habilidades para que yo las vea. Si han utilizado la inteligencia artificial en casa, repito, genial. Yo no voy a poner ninguna pega al respecto. Pero ahí están solos ante el peligro. Un examen tradicional, una exposición en directo, son vacunas buenísimas para la inteligencia artificial. Resuelven muy bien esa ecuación de peligro que veíamos todos los profes cuando, hace 3 años y pico, repito, ChatGPT 3.5 nos hizo ver que venía una época nueva, llena de ese tipo de herramientas que solo era la primera muestra. Y efectivamente así lo ha sido. Por ejemplo, este año, un proyecto anual de bachillerato se ha de presentar ante un tribunal compuesto por varios profesores. La inteligencia artificial les puede haber ayudado en casa, pero no va a sustituir lo que ellos han de demostrar en vivo y en directo.
Y como profesor, ¿cómo utilizo yo o cómo he incorporado la inteligencia artificial a mis quehaceres cotidianos? Pues mirad, con calma. Tampoco es que me haya puesto a utilizarla continuamente. No sé cómo la usas tú en tu trabajo. Dependerá también del sector al que perteneces. Puede que incluso cero en absoluto, porque no tiene sentido en el trabajo que realizas. Pero en mi caso sí lo tiene. Por ejemplo, la IA me ha permitido preparar materiales, por supuesto. Si eres profesor, seguro que a ti también te lo ha facilitado. A reciclar los que yo ya tenía de una forma muchísimo más rápida y fluida. ¿Cuántas veces no hay algo de material que tienes que no cumple los estándares de calidad, la verdad? Pues una foto de un párrafo que has visto en un libro que tenías por casa, que tal, que has incorporado, que has hecho una fotografía, le has incorporado una presentación de Keynote, de PowerPoint o de Google Presentaciones, y la inteligencia artificial en un bolero, como decía mi abuela, como dice mi abuela, en un bolero te la va a convertir en una tablita ordenada, bonita y lista para poder pegar en una presentación mucho más moderna. Te cambia el aspecto de una presentación. Si es Gemini y lo haces con Google, eso es prácticamente automático. En fin, este tipo de ayudas, fundamentalmente lo que nos ahorran son tiempo, que es casi lo que más nos cuesta hoy en día conseguir, lo más caro que tenemos hoy en día. Y evidentemente requiere de una revisión posterior. Vamos, que es como un asistente permanente y muy muy útil, me resuelve dudas. Sí, amigos, los profesores no lo sabemos todo, sorpresa. Sobre todo esto les sorprende a algunos alumnos. Me guía a fuentes de conocimiento a las que no hubiese llegado de otra forma o me hubiese costado mucho más llegar por otros caminos o dando vueltas o por laberintos de días y de páginas y de fuentes hasta que hubiese llegado a la fuente que estaba realmente buscando. Y sé que en un futuro cercano me va a quitar tiempo de corrección. Este es el santo grial para los profesores. La corrección es la actividad más tediosa, una de las que menos gustan a los profesores, que disfrutamos en clase, guiando a nuestros alumnos, preparándoles un material, una actividad, pero que no lo hacemos con la ingente cantidad de horas dedicadas en casa, la mayor parte de veces, a la corrección, a esa tarea nada valorada por la sociedad actual, cada vez menos por el alumnado. Y habrá que ver en este tema qué implicaciones tiene la protección de datos. Yo ya he hecho alguna prueba con textos manuscritos míos, se los he pasado a Gemini y le he dicho que me los corrija, previamente habiéndolo entrenado con mis materiales, mis criterios, y es muy capaz de corregir y proporcionarme incluso una tabla resumen con los fallos, las frases mal puestas y los resultados, y eso casi yo no soy capaz de hacerlo. Sobre todo, lo hace en un tiempo que puede ser 10, 12, 15 o 20 veces más corto que el que yo podría realizar. Y eso, para mí, es un cambio de paradigma total, es otra vida. Así que si vamos por esa línea, bienvenida a la IA. Porque este periplo mío por la inteligencia artificial me hace llevaros a que este salto que ha dado en los últimos tiempos la inteligencia artificial, y me refiero específicamente a los últimos meses, porque esto es continuo, es una carrera absoluta de competición total entre varios lenguajes de modelos de lenguaje. Yo no me he metido mucho en esta carrera porque creo que cuando apuestas por una, sobre todo una persona como yo, pues creo que he de quedarme ahí y seguir viendo cómo evoluciona, no porque este mes una adelante a la otra en algún campo concreto yo he de cambiarme, anular una suscripción. Ahora te lo cuento de todas formas, si estoy pagando, cuánto y por qué he apostado, ¿no? Como te he dicho, Gemini, por ejemplo, con sus gems, son gemas en inglés, o ChatGPT con sus GPTs, nos permiten crear un chat. Esto es para mí es lo que ha cambiado completamente en los últimos 6 meses mi uso de la inteligencia artificial. Nos permiten crear un chat específico, al que tú le das un papel, le puedes poner un nombre, una formación. Por ejemplo, eres un profesor ayudante de tal asignatura, tal nivel, con estos años de experiencia. Le proporcionas además tus materiales, los PDFs que has preparado, los libros, los criterios, y ya tienes un secretario.
tienes un ayudante, un becario, que tienes siempre ahí a tu lado para poder ayudarte. Y eso es para mí un salto mayúsculo en el uso de la inteligencia artificial para cualquiera y desde luego para un docente. Si eres profe, prueba ChatGPT, págalo un mes al menos, prueba Gemini, págalo un mes al menos, cualquiera de los dos, y prueba los GPTs de ChatGPT o los GEMS, las gemas de Google Gemini. Un cambio de paradigma completo. ¿Estoy pagando o no por la IA? Pues mira, usé ChatGPT Plus durante 3 meses y me gustó mucho, pero tuve la opción de tener un año de Gemini Pro gratuito. Esto creo que lo publiqué en alguna red social. Me identifiqué como universitario por un máster reciente y me ha salido gratis un año, hasta noviembre del año que viene. Así que estoy encantado, no pago un duro por la inteligencia artificial actualmente. Que ya tenemos bastantes suscripciones, que ese es otro temazo. Creo que hemos hecho algún episodio de Fantástica Tecnológica hablando del tema, pero vamos, la semana que viene habrá episodio de esto hablando de una nueva suscripción de Apple específicamente. Gemini 3.0 es la última versión y es potentísima, tanto a nivel de imagen como cuando le preguntamos, nos tiene que explicar, nos tiene que generar gráficos. El actual ChatGPT 5.2 que he podido probar también es espectacular. Claude, Perplexity, otras IAs específicas para crear imágenes, música, vídeo. Como te decía hace muy poquito en este episodio, mi recomendación es que el común de los mortales, como tú y yo, no necesitamos más de una IA habitualmente. Necesitamos una lo más versátil posible y en mi caso creo que Gemini, ChatGPT, Claude está muy bien, la he probado mucho menos, no te puedo hablar demasiado, pero Gemini y ChatGPT lo hacen casi todo. Elijas la que elijas, vas a acertar, en cualquier caso va a ser una ayuda, por supuesto, para tu día a día. Y no me complicaría la vida, ni multiplicaría las opciones, los pagos, ahora anula una, pon la otra. Sé que a veces te he dicho, las suscripciones están hechas para ponerlas y quitarlas, sobre todo de streaming y tal. Sé que luego no lo hacemos muchas veces por comodidad, porque no tenemos ganas de estar dando de baja y dando de alta, está claro. Pero salvo casos muy, muy específicos, en la IA no es necesaria más que una opción generalista, como Gemini o ChatGPT, repito. Pagar da más. Y también lo he comprobado en los últimos meses. Si pagas la suscripción, vas a obtener mayor beneficio, mejor uso. Ya sé que vivimos, como he dicho, en la lacra, en la época de la suscripción continua, permanente, y que si haces el cálculo de lo que gastas al año, en algunos casos te vas a asustar. Si te tienes que quitar una plataforma de streaming, pues igual te vale la pena. Y tienes la IA y te dejas una o dos plataformas de streaming si tienes más de 1, 2, 3 o has acumulado hasta 4 que los conozco. Las versiones gratuitas están bien, pero son bastante limitadas, pasan a ser más lentas al poco tiempo de empezar a utilizarlas cada día, o son peores sencillamente, utilizan modelos más sencillos, recortados, o no te dejan trabajar. O tardan mucho en generarte una imagen o ya no te la generan hasta mañana. El precio actual, que está entre 20 y 23, 24 euros más o menos al mes, en general en este tipo de plataformas, vale la pena o puede valer la pena si la utilizas bien y si la utilizas, por supuesto, si compras la suscripción y la tienes ahí aparcadita, desde luego no te la hagas. Te recomiendo de nuevo Gemini y en mi caso, pues además, si tienes una familia estándar, te permite compartir la cuenta Pro con un grupo familiar de 5 personas o más, o podéis ser amigos, por supuesto. No lo van a poder hacer todo los demás, solo el titular tendrá todas las opciones, pero el chat Pro, los gems de los que te he hablado, las gemas, los chats personalizados, están disponibles para todo el grupo familiar. No la creación de imágenes, de vídeos, pero esto es sin duda un argumentazo, diría yo, a su favor. En una familia como la mía o la tuya, que me estás escuchando, pues esto puede suponer un gran ahorro cada mes. Y vamos a acabar con esa noticia que lanzábamos un poco al principio relacionándola con la IA de Apple y Google. Esta semana Apple lanzaba oficialmente su acuerdo con Google para que Gemini sea quien mueva y vitamine la nueva Siri manzanera inteligente con sus modelos de lenguaje. Ya he hablado de Siri, creo incluso que le he dedicado, si no un capítulo, una parte, porque recuerdo grabar un gag utilizando a Siri
Y por poco más inteligente que sea, ya lo va a ser mucho, porque Siri... ¡Ay, Siri! Voy a probarla. Oye, Siri, ¿estás ahí? Te escucho. ¿Has firmado un acuerdo con Google para ser un poquito más lista? ¿Qué quieres que te recuerde? No, la verdad es que no quiero que me recuerdes nada. Te decía que si has firmado o Apple ha firmado un acuerdo con Google para que Siri sea más inteligente. De acuerdo, lo he añadido. Bueno, esta conversación, que evidentemente sabíamos que iba a salir mal, es muy habitual con Siri. No hay quien se entienda con él o con ella, dependiendo de la voz que tengas. Así que espero que este acuerdo con Google realmente sea fructífero y funcione. Marques Brownlee, uno de los youtubers por excelencia de tecnología, ha hecho un vídeo esta semana cortito pero muy interesante sobre la cuestión que te dejaré enlazado en las notas del programa. Son 6-7 minutos muy interesantes sobre este acuerdo. Mi seguimiento de Gemini además me hace mirar el anuncio de Google respecto, no sé si es reciente la verdad, pero el otro día reconfiguré un viejo altavoz inteligente de Google que tenía por casa y me anunció que próximamente estaría presente Gemini cuando le preguntase, que ya no me contestaría el asistente de Google tradicional, sino que sería Gemini. Y por aquí tengo uno en el estudio. Ok, Google, ¿estás ahí? Aunque vivo en la nube, siempre estoy a tu lado. Me alegro. Y... ok, Google, ¿eres Gemini? Según el horóscopo chino, soy un monito. Vale, genial. Así que ahora mismo tampoco es muy inteligente. Esperemos que con Gemini sí que lo sea. Esta llegada de la inteligencia artificial a los asistentes y al día a día también va a ser un cambio real de paradigma. Probablemente aquellos que tengáis un móvil con Android o con Google y tengáis a Gemini ya estéis disfrutando de ese día a día. Así que la tenemos presente. La IA está aquí, está detrás de todo. Y además, miles y miles de millones en inversiones, megacentros de datos, chips y más chips, con un dominador mundial, Nvidia, que todos conocemos por las tarjetas gráficas con las que montamos PCs caseros en su momento y por los videojuegos, pero que hoy se ha convertido en la empresa de mayor capitalización bursátil del mundo gracias a la inteligencia artificial, un titán mundial que acaba de anunciar el trabajo que lleva realizando con Mercedes-Benz para recortar a pasos agigantados el terreno de Tesla, la gran dominadora hasta ahora en los avances hacia la conducción autónoma de vehículos. Javi Lacorte ha hecho recientemente un episodio muy interesante sobre el tema también, de verdad que de los más interesantes que le he escuchado en las últimas semanas. Es la década de la explosión de la IA. Ay, 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 así que no puedes mirar hacia otro lado, o puedes, pero igual, ay, 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 no te interesa, así que tú mismo. Y hemos llegado al final de otro episodio de Fantástica Tecnológica, @Fantastec en Threads e Instagram, si me escuchas en Apple Podcast, Spotify, iVoox, YouTube, donde sea, 5 estrellas, me gusta, lo que te pidan, lo que sea, es miel que me des. Se despide Rubén Rodrigo y recordad, hombres, mujeres del otro lado, mirad a vuestro alrededor y trabajad 24 horas para ser felices, porque no hay otra. Un saludo y nos escuchamos dentro de unos días. Hasta entonces. Just let me hold